Hola, este es el primer video de la serie de videos que tenemos preparados para la descripción de Python básico. Entonces, este primer video vamos a hablar acerca de las variables, que vamos a hablar son tres tipos prácticamente: las numéricas, los textos y los booleanos. Existen otros tipos de variables como pueden ser las listas. Entonces, muy bien, en Python una variable prácticamente es un contenedor que se utiliza para almacenar y hacer referencia a valores. También en Python, pues al declarar una variable se reserva espacio en memoria para almacenar el valor que se le asigna. Y las variables pueden contener diferentes tipos de datos, como los que ya hemos mencionado anteriormente. En este primer caso vamos a estar abordando las variables numéricas. Entonces, por ejemplo, dentro de las variables numéricas, cuando nosotros hacemos matemáticas, por ejemplo, existen diferentes subconjuntos: los naturales, los enteros, los racionales y los reales. Para Python prácticamente existen solo dos tipos nada más, que es la unión prácticamente de los naturales y de los enteros, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, números enteros. Y existen otros tipos que se llaman de tipo float, que prácticamente son los números reales, ¿sí? O sea que se pueden utilizar fracciones prácticamente. Vamos a estar, eh, vamos a estar resolviendo una serie de ejercicios que nos van a ayudar a complementar pues esa teoría. Entonces, muy bien, aquí prácticamente lo que nos piden es calcular el IMC. Recordemos que el IMC es el índice de masa corporal, y hay un dato más, que el peso de la persona se calcula en kilogramos. Entonces lo primero que vamos a hacer es una serie de solicitudes, solicitar al usuario que ingrese su nombre, su edad, su peso. Luego de eso vamos a calcular, vamos a operacionalizar estas variables de acá por medio de una ecuación. Y por último vamos a imprimir pues lo que es el nombre del usuario, su edad, peso y el valor calculado del IMC. ¿Por qué estamos utilizando esta nomenclatura de acá arriba? If name equals main. Prácticamente eso se utiliza para definir un bloque de código que solo se ejecutará pues si el archivo se está ejecutando como programa principal. Nosotros lo vamos a estar utilizando prácticamente siempre que estemos ejecutando un código, o en la mayor parte de los casos. ¿Cómo capturamos una entrada desde el teclado a un programa de Python? Pues existe una función en Python que se llama input. Entonces dentro de input nosotros vamos a escribir un input que el usuario va a ver. Luego de eso se va a ejecutar como una especie de casilla. Dentro de esa casilla pues se va a ingresar lo que se está pidiendo. En este caso vamos a colocar nombre de usuario. Vamos a colocar dos puntos y listo. Para ello nosotros necesitamos capturar esa entrada. Vamos a colocar simplemente como name. Y listo, tenemos capturado este dato de acá. El siguiente dato que nos piden es la edad. Entonces simplemente es igual. Ingrese su edad. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante, y es que esta entrada de acá se ingresa como un tipo de dato cadena, pero nosotros necesitamos operacionalizar esa cadena. Entonces vamos a hacer algo que se llama casteo, o una conversión de ese dato. Vamos a hacer un casteo. Entonces el casteo prácticamente es utilizando otra función o otro método de Python que se llama int. Entonces yo le estoy diciendo, ok, esta entrada de acá vos me la vas a convertir en un tipo de dato entero. Recordemos que las edades pues prácticamente son naturales, son un subconjunto de los naturales. Lo siguiente que se nos pide prácticamente es ingresar un peso. Vamos a definir otra variable que se va a llamar peso. Entonces prácticamente igual. Solo ingrese su peso en kilogramos, dos puntos. El peso, como es prácticamente un subconjunto de los racionales, entonces para ello vamos a utilizar otra variable que se llama float, otro método, perdón, que se llama float, que es otro tipo de variable que existe en Python. Y por último pues nos piden calcular el IMC, que esto simplemente es una ecuación bien sencilla. Entonces, como ya tenemos convertido nuestras variables a enteros y a flotantes, es decir que nosotros podemos operar a través de esas variables. Simplemente es, para calcular el IMC simplemente es peso entre altura al cuadrado. Vamos a colocar el peso, que es esta variable de acá.
entre la altura. Recordemos que la altura es 1.75 metros y esto al cuadrado. Este operador del cuadrado en Python es asterisco asterisco y vamos a colocar el 2. Entonces por último nos dice que imprime el nombre del usuario, su edad, peso y el valor calculado del IMC. Eso lo vamos a hacer por medio de otra función en Python que se llama print. Colocamos print, paréntesis, doble comilla. Entonces aquí vamos a hacer una cadena con formato para poder visualizar el contenido que está dentro de cada una de las variables. Entonces vamos a colocar el usuario, dos puntos, colocamos corchetes y dentro de ese corchete vamos a poner el nombre de la variable que tiene el nombre del usuario, que en ese caso es name, con edad, dos puntos, corchetes, colocamos la variable que corresponde a esa edad, colocamos con peso, dos puntos y colocamos el nombre de la variable que contiene ese resultado y colocamos por acá kilogramos. Vamos a colocar como un coma su IMC, dos puntos y colocamos IMC. Listo. Para ejecutar la celda simplemente presionamos la combinación de teclas con control enter y aquí me pide el nombre del usuario. Vamos a colocarle vamos a colocar Jon Snow. Ahora me pide su edad, 23 años, ingresa su peso en kilogramos, vamos a poner que pesa 70. Entonces aquí me lanza un error y es que he escrito mal la función print, solo he colocado print, entonces voy a colocar al final con T, todo es minúsculo. Damos control enter otra vez, colocamos John, la edad 23, el peso 70, entonces ahí está el resultado. El usuario John con edad 23, con peso 70 kilogramos, su IMC es 22, está dentro de los rangos, dentro de los rangos saludables. Ahora pasamos con las variables de texto. Aquí me pide una serie de enunciados. Aquí sale el enunciado, entonces me pide una serie de cuestiones que debemos de realizar. Recordemos que cuando leemos la palabra imprimir, prácticamente ya sabemos qué método utilizar. Y esto. Entonces aquí hay una serie de pasos que debemos de seguir. Y para operacionalizar estas cadenas, pues existen una serie de métodos que Python nos facilita. Entonces, por ejemplo, para calcular la longitud de la palabra utilizando la función len, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la longitud de toda esta línea de acá, por ejemplo, de toda esta oración, y colocamos la oración acá, existe un método que se llama len, que me mide a mí, que lo que hace es contar como la cantidad de espacios que existen dentro de esa cadena. Claro, no la estoy imprimiendo. Para imprimirla simplemente tengo que escribir la función print y dentro de los corchetes pues escribo mi cadena. Entonces lo que mide son los espacios. Aquí hay un espacio, aquí hay un espacio. Entonces me cuenta todos los espacios que hay acá. Por ejemplo, si yo coloco 1, 2, 3, 4, me va a contar esos espacios y me va a decir, ok, esta cadena tiene una longitud de 60 espacios. Eso también se puede ver como una especie de cuadrícula. Se puede ver como una especie de cuadrícula de Excel donde solo tiene una fila nada más. Entonces en cada una de las columnas va un carácter. Este es un carácter, este es otro carácter, este es otro carácter y así. Entonces esta función len no solo me sirve nada más para contar, bueno, no simplemente para utilizarla en variables de tipo entero, de tipo string, de tipo cadena, sino que también se pueden utilizar para listas. Lo siguiente que me pide es convertir a mayúsculas utilizando la función upper. Entonces, por ejemplo, a mí yo podría querer tener toda esta cadena de acá en mayúsculas. Entonces, colocamos punto, que es una de las funciones o métodos que existen dentro de las cadenas, y escribimos la siguiente combinación, que es upper. Entonces le damos enter y tenemos toda esta cadena de acá pues convertida en mayúsculas. Claro, para tener toda esta cadena de acá en un solo lugar y en lugar de estar escribiendo, copiando y escribiendo, vamos a guardarla en una variable. Vamos a colocar sentence igual a esto. Entonces en lugar de tener todo esto de acá, simplemente vamos a escribir el nombre de nuestra
variable que es sentence. Y ahí está. Perfecto. Ahora me dice que ponga todo esto en minúsculas. Para poner todo eso en minúsculas simplemente escribimos lower y ahí está. Y me falta una más que es como qué cantidad de caracteres tiene esa cadena. Entonces eso lo hacemos con la función len. Y ahí está. Me dice que eso tiene 60 espacios. Ahora imagínense que yo lo que quiero es el último carácter de esa cadena. Que nosotros lo visualizamos acá y es un espacio. Entonces para ello, simplemente, ¿se recuerdan que eso es por medio de espacios, cierto? Entonces para decirle, no mira, quiero la posición, quiero el primer carácter que se encuentra acá, dame el primer carácter, o dame el último carácter. Entonces para ello vamos a utilizar, como eso empieza para Python, o los programadores de Python cuando estaban construyendo el programa dijeron, no, ¿saben qué? Cuando empecemos a contar espacios en una cadena o en una lista, lo que vamos a empezar a contar desde cero. Es decir, utilizaron, por así decirlo, para contar esos espacios, el subconjunto de los naturales que empieza desde cero. Entonces, por ejemplo, eso tiene una longitud de 60, ¿verdad? Pero para decirle, no, mira, quiero que me deje el primer carácter, vamos a utilizar una nomenclatura que es corchetas y dentro de eso vamos a utilizar el índice. ¿Sí? Ese numerito de ahí simboliza el índice. Entonces ese índice corresponde al primer elemento contenido dentro de mi variable, de esa variable string. Vamos a dar control enter y ahí me aparece, ¿sí? Me dice que el primer carácter que se encuentra dentro de esta variable de acá, pues es la C. Y para obtener la última, pues, bueno, solo escribimos -1. Y ahí está. Claro, como es un espacio, entonces este espacio me lo cuenta. Por ejemplo, si yo borrara todos estos 4 espacios de acá, van a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, cambia la cantidad de caracteres que se encuentran y también va a cambiar el último carácter que es -1. Por ejemplo, yo sé que tiene 56 espacios y como comienza a contar desde el 0, entonces aquí sería número 55, el índice 55, que es este último carácter de acá, y no me lanzaría error. Ya digamos, si por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si yo escribo un índice que no existe? Bueno, me va a lanzar un error y me va a decir, mira, esta cadena pues está, ese índice que vos me estás pidiendo pues está fuera de rango. Las variables booleanas tienen dos estados, que uno es verdadero y el otro es falso, ¿sí? Es falso. Y eso prácticamente está representado por un 1 internamente y un 0, ¿sí? Eso es todo. Esos son los dos estados de las variables. Y este viene dado pues por las famosísimas tablas de verdad. ¿Qué es lo que me piden a mí? Prácticamente me piden pues que solicite al usuario dos números enteros y el programa debe verificar si el primer número es mayor que el segundo. Entonces en ese caso pues se imprime un mensaje indicando si la afirmación es verdadera o falsa. Lo primero que debemos de realizar es simplemente pues almacenar esos datos. Entonces vamos a colocar, vamos a guardarlos dentro de dos variables. Vamos a utilizar casteo, luego input y vamos a poner ingrese el primer número, 2 puntos. Ingrese el segundo número, listo. Después de esto me pide que simplemente haga una especie de comparación. El programa debe verificar si el primer número es mayor que el segundo. Y después imprimir esto en pantalla, ¿verdad? Indicando si la afirmación es verdadera o falsa. Y bueno, para ello simplemente vamos a utilizar la función print para imprimir en pantalla y además vamos a utilizar las cadenas con formato, que las cadenas con formato lo que me permiten es colocar una sentencia o una expresión dentro de Python. Entonces una expresión puede ser la comparación de dos números. Por ejemplo, vamos a utilizar los operadores relacionales que son como los mayor, mayor igual, menor, menor igual, etc.
Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Simplemente le vamos a decir que si número 1 es mayor a número 2. Porque eso es lo que me pide, ¿no? Debe verificar si el primer número es mayor que el segundo número e imprimir un mensaje indicando si la afirmación es verdadera o falsa. Pues eso es todo lo que vamos a hacer. Porque internamente Python evalúa esto y me lanza si es verdadero o falso. Y eso es todo lo que necesito. Entonces vamos a dar enter, vamos a escribir 25 y 36. Y ahí me dice que eso es falso. Vamos a volver a ejecutar esto y le vamos a decir 5 es mayor que 2 y ahí está, verdadero. Y listo.